tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Valor de Cambio. Arrancamos de esta manera este 2 de marzo una nueva edición, una nueva campaña, este año 2015. Por eso agradecemos, como siempre, a las autoridades de Canal 4, a los técnicos que sin ellos no sería posible este programa, que hace 10 años ya por Canal 4 de Cable Hogar trata de reflejar lo ocurrido en materia de economía, de agro, de negocios, de emprendimientos. En nuestro programa de hoy y en instantes nada más, vamos a hablar con Jorge Torelli de Industrias Frigoríficas Matievich, nuestra especie de consultor en temas ganaderos, de ganados y carnes. El consumo local está firme, la exportación es muy poquita, vamos a tratar de tomarle el pulso a este sector. Con Daniel Guida, prestigioso economista local, vamos a hablar de lo que nos puede deparar este 2015 en el que va a haber muchas elecciones locales, provinciales, nacionales. Ayer tuvo lugar el discurso de la presidenta en la Asamblea Legislativa, también marcando un poquito cuáles van a ser los lineamientos de acá a diciembre, y aclarando algunas cuestiones que tienen que ver con la economía nacional y cuestiones de política. Y sobre el final de nuestro programa va a estar Juan Gómez de la Asociación de Empleados de Comercio. Terminábamos 2014 y Empleados de Comercio pugnaba por la ley de descanso dominical. La conseguía, comenzaba a tratar de buscar la implementación en los distintos distritos. Lo cierto es que todavía en Rosario esta ley no se ha aplicado, el Consejo no ha adherido a esta ley provincial y vamos a charlar con la gente de Empleados de Comercio para ver cuáles son las expectativas. Hacemos una breve presentación del programa y estamos con nuestro primer invitado. Como les decía en el arranque de Valor de Cambio, vamos a estar hablando de la cadena de ganados y carnes con Jorge Torelli. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gaspar. ¿Cómo Gracias estás? por venir. Bueno. Jorge, cuando uno lee las crónicas de los distintos especialistas o de los empresarios industriales de la carne, advierten que comenzaron 2015 con una pérdida de competitividad. Sí, es cierto. Bueno, la pérdida de competitividad que se está dando hoy por hoy en la industria, en la cadena de ganados y carne, fundamentalmente obedece a varias razones. No es muy simple explicarlo y es bastante largo, pero hay que centrarse fundamentalmente en que el consumo interno hoy por hoy sigue firme, pero con un descenso paulatino en el consumo y un aumento del crecimiento relativo en la canasta de carnes de las otras carnes, como pueden ser, bueno, ya sabemos, la carne aviar, que ha crecido mucho de la mano del precio, y la carne porcina, que viene creciendo fuertemente. Eso ha llevado a un tope, un techo en el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por la carne bovina, y que, bueno, trata de acompañar un poco a la inflación que se viene presentando. De todos modos, las lecturas que estamos teniendo es que el consumo de carne bovina está disminuyendo por habitante y por año, de 60 y pico de kilos que teníamos en años pasados, o 66 kilos que llegamos a tener en el 2008-2009, estamos teniendo ahora 59 kilos por habitante por año, lo cual sigue siendo uno de los consumos más altos del mundo, si no es el más alto. De todos modos, en contraposición de esto, tenemos que sí tener en cuenta de que la producción de carne de la Argentina no ha aumentado. Seguimos en el rango de las 2.600.000 toneladas, 2.700.000 toneladas, y sí hemos tenido un crecimiento demográfico. O sea, ha habido más argentinos que entraron a dividir en el consumo de carnes, con lo cual estos 59 kilos sigue siendo un buen valor. Lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que apuntar, o que extraemos de esto, apuntar a una mayor productividad del rodeo nacional, una mayor productividad de carnes, en toneladas de carne por habitante y por año. Hoy por hoy estamos con una faena de un animal promedio de 220 kilos gancho, 218, 220 kilos gancho, o sea, bastante liviano. Y si nosotros lográramos cargarle 20 kilos más de carne a estos animales sobre una faena de 12 millones, 13 millones de cabezas que tenemos en el año, 12 millones vamos a suponer, estamos hablando de casi 480.000 toneladas más disponibles que habría para tanto sea consumo interno como exportación. Hoy la exportación tiene baja incidencia sobre la producción, solamente un 5 o 6% de lo que se produce de carnes está destinado a exportación, y especialmente a algunos mercados en particular. Lo interesante de todo esto es que no es
hoy por hoy las exportaciones están restringidas, no tanto por algún problema de barreras internas, sino que estamos ante un escenario mundial bastante complejo, con Rusia con problemas severos de devaluación de su moneda e imposibilidad de pagar, la Unión Europea con una caída muy fuerte de la valorización del euro frente al dólar, o sea, hace 2 años atrás estábamos con un euro de $1.30 y hoy estamos con un euro de $1.16 por dólar, lo cual ha caído fuertemente la capacidad de compra del europeo. Esto ha bajado los precios, el Hilton se desplomó de $18.000 la tonelada a 13.500, no más de eso, $13.600 la tonelada, por una cuestión monetaria. Y bueno, como mercados aparecen mercados muy promisorios, pero ya hablando en el mediano y largo plazo, como es el mercado de China. Sí. El mercado de China, hoy por hoy, el 50% del mercado de China es australiano, pero los australianos llegaron al tope de exportaciones, ya no pueden exportar más de lo que exportan, y creo que allí hay grandes oportunidades para la Argentina, para Uruguay, para todos los países que querramos entrar en el mercado chino, porque van a seguir creciendo a un ritmo realmente importante y están cambiando su dieta de la mano de este crecimiento económico que está teniendo China. ¿A qué me refiero a cambiar su dieta? Están aumentando la cantidad de proteínas rojas que están recibiendo, tanto sea de proteína aviar, que ellos son grandes productores, proteína porcina también, y la proteína roja de carnes bovinas, que esas sí no tienen ellos una gran productividad en sus campos, y entonces están buscando en diferentes países que les ofrecen mucho. Tenemos una gran competencia porque geográficamente no estamos favorecidos, tenemos al menos 45 días de viaje, cuando los australianos tienen 15 días, están casi en el patio trasero. Australia en su patio trasero lo tiene a China, o sea que con 15 días ellos pueden llegar con mercadería enfriada, tienen un estatus sanitario diferente al nuestro, son libres de aftosa sin vacunación, pueden entrar con carne sin hueso, carne enfriada. Argentina está negociando hoy por hoy los protocolos sanitarios para poder entrar con carne enfriada y probablemente carne con hueso, lo cual sería una muy buena noticia para nosotros, y por otro lado estamos ahí en las puertas de tratar de conseguir el mercado americano, que bueno, ya sabemos, se han presentado todos los papeles, hay un diferendo en la OMC, que en definitiva los especialistas dicen que a más tiempo o menos tiempo Estados Unidos va a tener que ceder y abrir sus mercados a la carne bovina argentina. Por supuesto está en periodo de consulta en este momento, o sea, está avanzado el proceso, lo cual hace en el mediano y largo plazo para las carnes argentinas, tanto sea mercado interno como mercado externo, auspicioso los tiempos que vienen. Pero todo esto tiene que ir enganchado en la cadena de ganados y carnes con una buena rentabilidad para el productor primario y con un aumento de la productividad. Nosotros en Argentina, de hecho, hay productores que sí tienen una muy buena productividad en sus campos, pero la media nacional es menos de 200 kilos por hectárea y por año, con lo cual, si nos comparamos con algunas productividades, Nueva Zelanda, por ejemplo, que está en 700 kilos por habitante y por año, hay técnicas de producción que son de muy bajo costo de implementación, ya sea porque la agricultura ha llevado que la Argentina se tecnifique mucho en los campos, o porque son técnicas solamente de manejo, lo cual implica solamente llevar un conocimiento, o sea, aplicar técnicas que lo único que cuesta es el conocimiento, el entrenamiento del personal. Yo no pretendo llegar a los niveles neozelandeses, pero si nosotros pudiéramos llegar a 400 kilos por habitante, por hectárea y por año, tendríamos duplicaríamos nuestra producción y podríamos insertarnos muy fuertemente en el mercado, tanto interno como externo, abaratando los precios. Acá viene la parte dura, entonces el productor ganadero va a decir, sí, pero si yo produzco más voy a cobrar menos. En realidad lo que yo pretendo es que el productor ganadero, que también en muchos casos es mixto, es agrícola o ganadero, utilice las mismas ideas que utilizan la agricultura en la ganadería. Por supuesto que está muy bien que mire el precio de pizarra, esto de hecho es una de las patas del negocio, pero también tiene que mirar
como hace en la agricultura y no lo está haciendo en la ganadería, la productividad por hectárea. Yo te diría que en la agricultura incluso lo han llevado al centímetro cuadrado. Entonces saben con qué profundidad sembrar, con qué fertilizantes, con qué semilla. O sea, están muy tecnificados. Y no estoy hablando de... Utilizan muchísimo asesoramiento técnico en el caso de presiembra, postsiembra, climatología, y no lo hacen en la ganadería. Hay muchos campos que ni siquiera tienen balanzas, ni tampoco tienen unos bretes o instalaciones como para poder manejar la hacienda. Si nosotros nos medimos la productividad, no vamos a saber nunca de dónde arrancamos y a dónde queremos llegar, ¿no? La gran parte de los productores está así, sin todavía tomar... Hay muchísimos productores de punta que están aplicando técnicas y que realmente tienen altísimos beneficios y que están en una buena situación, pero hay muchísimos productores que no. Me hablabas de ganar 20 kilos, poniendo como ejemplo que de esos 220 kilos se podrían agregar 20 más. ¿En cuánto tiempo y cuánto más de comida, cuánto demoraría? Los 20 kilos es muy rápido porque estamos hablando de 40 kilos más por animal. En vez de faenar un animal de 340, 350 kilos peso vivo, como es el que hoy prefiere el consumo interno, faenar un animal de 380, 400 kilos, que en definitiva el consumidor consumidor argentino va a percibir las mismas características de buena calidad que tiene esa carne y no los va a poder diferenciar, y nosotros le vamos a estar agregando esos 20, 30 kilos que necesitamos más de kilo gancho para poder llegar a un consumidor, el cual va a recibir un corte muy parecido, solamente un poquito más pesado, y que va a ser muy bien aceptado también. Pero, claro, todo es cuestión de certidumbre y de expectativas. El productor ganadero necesita certidumbre con respecto a su producción y necesita generar expectativas como se genera en la agricultura. Hoy por hoy eso todavía no está. Bueno, es un año complicado el que estamos viviendo. El 2015 va a ser un año electoral. Probablemente haya algunos anuncios que van a ser buenos, algunos otros anuncios que no. Y todo ese conjunto o mix de medidas que se pueden tomar y no se toman, o que se toman y no se deberían tomar, generan incertidumbre. Y en la incertidumbre el productor ganadero, que hace un negocio corto, rápido, entra y sale rápidamente y trata de sostener su actividad ganadera lo más eficientemente posible y, bueno, por supuesto no generar quebrantos, ¿no? Sin duda. Y me hablabas de China. ¿Qué comerían los chinos? ¿Qué le podríamos mandar? Los chinos son consumidores de todo el animal. Pero fundamentalmente son consumidores, y aquí viene lo raro, de productos que aquí en Argentina o en otras partes del mundo no son muy apreciados, y ellos están dispuestos a pagar mejores valores. Por ejemplo, es emblemático, el producto más importante es el garrón y el brazuelo, que son productos que hoy por hoy en Argentina es lo que nosotros aquí llamamos puchero, digamos, ¿no? Con hueso. Ellos lo consumen sin hueso, pero que uno puede decir, uy, pero eso es una carne muy dura, poco apreciada. No, pero bueno, los chinos con sus técnicas de cocción, con sus diferencias, lo aprecian muchísimo y lo llegan a pagar valores que duplican el valor que tienen los otros mercados en el mundo. Esto es importante decirlo, el hábito de consumo de carnes en China es completamente diferente al nuestro. Bueno, como anécdota, recuerdo que cuando empezamos a ir con el Instituto de Promoción de Carnes Vacunas a China a promocionar nuestras carnes, llevábamos toda nuestra folletería, toda nuestra promoción generada a lo largo de muchísimos años de estar presentes en Europa. Y claro, al europeo le gusta un corte jugoso, un corte de carne madurado, que se vea casi sanguinolento. Bueno, todo el mundo conoce cómo consumen, incluso en algunos países se consume vuelta y vuelta y prácticamente es crudo en el interior. Y bueno, en China esto no ocurre, ellos prefieren los cortes ultra cocidos y no tanto el corte anatómico en sí, sino que lo consumen hábitos de consumo, ¿no? Lo consumen en cubitos, lo consumen en una especie de guisos, al wok, con cocciones de baja temperatura y muy largas, lo cual asegura que ese corte, por más duro que sea, va a terminar siendo tierno. Es lo mismo que ocurre con el puchero. Cuando el puchero vos lo herviste 2 horas o 3 horas, termina desgranándose y te comes todo, incluido los cartílagos que se gelatinizan. Eso es muy común, ustedes lo habrán visto. Bueno, esto es lo que ocurre en China, digamos, y ellos tienen una capacidad de absorción de este tipo de cortes que les interesa muchísimo recibir, y están viendo, de la mano de su crecimiento económico, el ingreso de cortes, llamémosle occidentales, que es el entrecot, el bife de chorizo,
digamos, el bife de cuadril, el bife de lomo, lo están viendo, pero ya para los restaurantes gourmet que están multiplicándose, porque China tiene una población altísima de clases que se están incorporando a clases de mayor capacidad de consumo, y ese corrimiento origina también de que tengamos clases ya altas, con una alta capacidad de gasto en el consumo, y entonces les empieza a interesar consumir alimentos que por ahí para ellos son exóticos, pero bueno, no para nosotros, porque un buen bife no es exótico, pero para ellos sí, y bueno, entonces empiezan a consumir y están dispuestos a pagar los mismos valores que pagan los principales mercados del mundo, ¿no? Bien. Jorge, muchas gracias por venir. No, Gaspar, gracias a vos por invitarme. Vamos a la pausa y ya volvemos con Valor de Cambio. Vamos a hablar con Daniel Guida. Recién hablábamos justamente con Jorge. Este es un año electoral y en estos últimos años la política viene haciendo mucho ruido, sobre todo en la economía. Ya volvemos. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre.